Hola, muy buenas. A lo largo de la historia hemos conocido muchos actores, muchos cantantes, humoristas, de todo, personajes de todo tipo que han acabado en la política. A algunos les ha ido tan bien que incluso han sido presidentes de su país. Hoy, en Simple Política, políticos famosos y viceversa. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y como os decía en la introducción, hoy nuestro compañero Javier Bustos nos trae unos famosos políticos, unos políticos famosos, llamadlo como queréis, vamos a descubrir algunos casos bastante curiosos. Así que nada, vamos a contactar con Javier y que nos cuente más. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, hoy vamos a repasar nombres curiosos, nombres que todos conocemos, nombres incluso algunos controvertidos y algunos que han llegado bastante lejos, como incluso algún presidente de los Estados Unidos, y todos los nombres de hoy tienen en común que, digamos que no solo alcanzaron la fama por ser políticos. Efectivamente, hoy podríamos casi titular el podcast, ¿no? de Hollywood a la presidencia. Sí, exacto, sí, ahora me estoy acordando de aquella famosa escena de Regreso al Futuro cuando Doc le pregunta ¿quién es el presidente? Le dicen Ronald Reagan y dicen, bueno, no puede ser, es un actor, ¿cómo va a ser Ronald Reagan, no? Pero sí, vamos a repasar no solo actores, pero como dices, de Hollywood a la presidencia, porque nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia, y no solo en Estados Unidos, tenemos casos de políticos que antes fueron famosos, que no empezaron su vida pública precisamente por ser políticos. Y como digo, como no solo vamos a hablar de Estados Unidos, el primer personaje que nos traes realmente no tiene nada que ver con Estados Unidos. Efectivamente, tenemos que viajar hasta Argentina para recordar a una de las figuras más emblemáticas de la política sudamericana, bueno, y un referente como icono femenino mundial en el siglo XX, ¿verdad? En este caso hablamos de Eva Perón, que popularmente fue conocida como Evita. A nivel político y social es recordada por todos, ¿no? Por su lucha sindical y política y por ser una de las mujeres que encabezó, ¿no? Ese fenómeno que hubo del siglo XX, ¿no? Como mujer y por la lucha de la igualdad, ¿no? Entre sus logros más destacados, recordados por todos, fue el logro del sufragio femenino en 1947. Sin embargo, lo que no se recuerda tanto es que fue una actriz y bastante famosa. Si bien en su debut fue bastante discreta en una película llamada Segundos Afuera, su última película, que ya fue cuando ya estaba reconocida, digamos, como figura política, en 1945, La Pródiga, fue la película más cara de su momento y la protagonizó ella. Como digo, una de las figuras más representativas del movimiento femenino, una política de mucho renombre y que comenzó su carrera como actriz. Y si, como bien dices, uno de los escenarios que más han creado, ¿no? Políticos es Hollywood, ¿verdad, Adrián? Sí, Hollywood, además, una de las principales figuras del panorama hollywoodiense, y no solo por ser actor, director, productor. Hombre, películas como El bueno, el feo y el malo, Harry el sucio, Por un puñado de dólares, Million Dollar Baby, Sin perdón, todas estas películas tienen detrás el nombre de Clint Eastwood. Clint Eastwood, o sea, clásico entre los clásicos. O sea, es que además ha sido un clásico hace muchos años con el tema del western y en los últimos años, o sea, sigue recibiendo premios, buenas críticas a sus películas, esta vez no tanto como actor, como director. Pero realmente sí, ¿eh? Hasta un total de 6 Oscars ha ganado Clint Eastwood a lo largo de su carrera y, curiosamente, ninguno de ellos a Mejor Actor, que ya suena un poco extraño. Pasa que, claro, últimamente lo vemos más como director, como productor, también tenemos a Gran Torino, hay, bueno, muchísimas películas, pero si bien es verdad que Eva Perón nos pasaba lo contrario, es decir, Eva Perón, a Evita la conocíamos más quizá por su parte, aunque en Argentina obviamente le recordarán la filmografía, pero la conocemos más por su parte política. Clint Eastwood, alguno estará pensando, ¿Clint Eastwood cuándo se hizo político? Bueno, pues Clint Eastwood, este director y actor estadounidense, fue el primer alcalde en Carmel by the Sea,
en California, en 1986. Y además ahí no acabó su carrera política, sino que en 2001 fue nombrado por el gobernador Gray Davis para la California State Park and Recreation. Yo, Javier, no me imagino a Clint Eastwood en un trabajo de oficina, porque ser alcalde en el fondo también es eso. Hombre, le pegan más papeles de acción, ¿verdad? Que de sí, burócrata sentado en una oficina, ¿verdad? O si eres alcalde, esperas, o sea, tú como alcalde de Carmel by the Sea, esperas que, no sé, que exploten casas, que pase algo, que venga un monstruo marino a las costas de tu pueblo para poder entrar en acción. Yo creo que sí, yo creo que si es un pueblo aburridillo donde no pasa nada, no sé yo si se sintió muy a gusto, pero... Ciertamente, imagínate los diferentes concejales cuando van a la oficina y de pronto se encuentran a Clint Eastwood, ¿no? En plan bueno, ¿qué hace este hombre aquí, no? No, bueno, y además que Clint Eastwood dirá, bueno, pues yo qué sé, presentarme una moción de censura, hacedme algo que valga la pena, ¿no? Dando un poco de acción. Realmente tampoco es que estuviese muchos años, pero vale la pena hablar de la vertiente más política de Clint Eastwood, que no era tan conocida. A quien sí conocemos con una vertiente política es a otro actor de acción, porque este sí que, hombre, dramas pocos le he visto hacer. Bueno, creo que del boom de los años 80 con las películas de 80-90 de acción, ¿no? Ese fenómeno que hubo, probablemente es una de las personas que más lo encarnen, ¿no? Y tenemos que darnos en este caso en California para recordar a esa figura de Arnold Schwarzenegger. Si bien es cierto que Schwarzenegger comenzó con una carrera de culturista, se hizo famoso gracias a sus grandes músculos, que le sirvió para encarnar, entre otros personajes, a Conan el Bárbaro. Alcanzó probablemente el cenit de su fama con la saga Terminator, ¿no? Sí. Probablemente una de las películas más famosas de su época. Sigue siendo un referente a nivel de acción y saga futurista, ¿no? Y bueno, Arnold Schwarzenegger decidió cambiar Sayonara Baby por Hola Californianos en 2003. En 2003 el actor anuncia su candidatura y al principio, por lo que he recogido para preparar el capítulo en prensa, fue recibida con muchísima sorpresa y bueno, un poco de shock, ¿no? Es decir... Claro. Tú comentabas justo antes la figura quizás contrapuesta, ¿no? Clint Eastwood ha llevado como en paralelo y casi podríamos decir en medio, no en secreto, ¿no? Pero que no ha sido tan famoso como político. No. Sin embargo, Schwarzenegger era una estrella mundial que de pronto lanza una candidatura y causó un revuelo espectacular, ¿no? Sí, te lo puedes tomar más como un capricho, en plan, este actor ahora tiene el capricho de ser gobernador. Efectivamente. Si bien es cierto que anunció la candidatura y en el año 2003 ganó la primera elección en la que se presentaba y posteriormente fue reelegido en el año 2006. Bueno. De hecho, coincidió en algunos periodos con Clint Eastwood al mando del California State Park and Recreation, ¿no? Que sería ¿Qué reuniones más interesantes entre Clint Eastwood como jefe del departamento de parques y Arnold Schwarzenegger como gobernador? Tienen reuniones súper interesantes. Claro, imagínate llegar a esa reunión y decir, bueno, ¿qué película vamos a grabar? No, perdona, es que somos el gobernador y el director de parques. Exacto, yo es que soy el del parques y recreaciones. Efectivamente. Entre los distintos récords de Arnold Schwarzenegger, aparte de taquilla, consta un dato muy curioso a nivel político, y es que es el inmigrante que más lejos ha llegado en la historia política de Estados Unidos. Ojo al dato. Sí, no, que allí esto tiene bastante mérito. Por cierto, hablabas del culturismo. Antes de la pandemia hay que decir que Arnold Schwarzenegger tiene su propio congreso de culturismo y antes de la pandemia se celebraba cada año en Barcelona. Se llama Arnold, o sea que el tío sigue también. Es decir, aburrirse no se aburre. Cuando no está en una película está gobernando California y cuando no está gobernando California está haciendo culturismo y animando a la gente a hacerlo. O sea que Schwarzenegger, sí, él decía siempre que hay tiempo para hacer 20 minutos de deporte al día, era su frase favorita, decía que todo el mundo debería sacarlos para hacer deporte. Sí, con el tema de la pandemia hizo vídeos que también se hicieron virales sobre el tema de, bueno, pues estarse en casa y
cuidarse de alguna manera, o sea que... Sí, sí. Bueno, sí, además, de hecho, tanto su figura como la de todos los que reunían estos actores de los 80, 90 de acción, que habían caído un poco, digamos, en segundo plano, desde aquella película de Sylvester Stallone, ¿cómo se me dio el título? La de acción, de héroes, de viejos héroes y demás. Sí, la de Mercenarios. Eso, correcto. Se reactivó un poco, ¿verdad? Como todo este boom por los actores ochenteros así y tal. Sí, Y bueno, sí, sí. Bueno, hubo hasta todos 3. demostraron que estaban en buena forma. Mercenarios 1, 2 y 3, o sea que sí, sí. O sea que era un éxito de taquilla asegurado, o sea, eso no, no cabe duda. Y todos los abueletes demostraron que estaban en buena forma, ojo, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, seguimos en Hollywood porque antes he dicho yo, he hablado, me he hecho un auto-spoiler porque he hecho una escena de Regreso al Futuro, que es cuando, para comprobar que de verdad se había viajado en el tiempo, le pregunta Doc a Michael J. Fox, le dice, oye, ¿y quién es el presidente? Le dice Ronald Reagan. Dice, hombre, pues estás de cachondeo porque ese es actor. Y es que realmente Ronald Reagan tiene que entrar en nuestra lista porque estamos hablando de una de las figuras políticas más influyentes del siglo XX, ya que digamos que es el padre, junto a la madre Margaret Thatcher, del neoliberalismo, de la economía liberal aplicada a finales del siglo XX, en los años 80. Hablamos de uno de los presidentes de los últimos años más controvertidos, más conocidos de Estados Unidos, pero Ronald Reagan tiene un pasado y lo demuestra, por Regreso al Futuro, y obviamente lo demuestra su filmografía, un pasado como actor. Ronald Reagan fue conocido primero, en este caso siempre hablamos de qué fue primero, el huevo o la gallina. En el caso de Ronald Reagan, primero fue la etapa de actor, un actor quizá de películas de serie B, y esa carrera, que no tiene mucho que ver con la política, le llevó a dar el salto, a aspirar a dar el salto y ser el primer presidente republicano en 28 años. No pasaba un buen momento en ese sentido el partido, y Ronald Reagan le dio un impulso. En 1980 Ronald Reagan fue elegido presidente de los Estados Unidos, y de la misma manera que Arnold Schwarzenegger fue reelegido, así que tan mal no lo haría este cachas de Hollywood, en 1984 Ronald Reagan fue reelegido, siendo además el candidato por excelencia de su partido. Es que, ¿quién se iba a pensar que a Ronald Reagan lo tenían que echar cuando había ganado claramente las elecciones de los 80? Y fue una de las victorias en 1984 más contundentes de la historia de Estados Unidos. Javier, un día tendríamos que repasar las palizas que se han pegado a veces unos candidatos a otros en Estados Unidos. Y Ronald Reagan, además de protagonizar películas de serie B, protagonizó una de esas palizas. Efectivamente, yo creo que podemos dar tema para las palizas más grandes y para las victorias más ajustadas, como la reciente que hubo entre Trump y Biden, bueno, ¿verdad? O sea, para ajustadas, esas victorias como la que hizo Trump en 2016, en la que no hace falta ni ganar el número de votos. efectivamente, por eso creo que pues puede ser muy interesante para siguientes, efectivamente. Y por cierto, hablando de gente famosa y hablando de carreras electorales, nos traes tío controvertido. Sí, probablemente. Bueno, además, no fue realmente tan sonada la carrera. Y creo que nadie se la tomó, llegó a tomar en serio nunca, ¿verdad? Bueno, una en de las serio figuras... no, pero yo recuerdo la CNN, Fox y demás mirando los resultados. Por cierto, ahora que nos vas a decir el nombre, es un tío controvertido hasta en la pronunciación del nombre. A ver cómo lo pronuncias tú. Kanye West. Pues yo lo he escuchado Kanye West, o sea que imagínate. Sí, Pero es no he que escuchado depende en un poco... televisión española, no, televisiones norteamericanas, ¿eh? Pero sí, hablamos del cantante, correcto. El cantante y el famosísimo rapero, ¿no? Que aparte de ser, digamos, famoso por rapero, como músico y demás, aparte de tener un montón de empresas y vinculado al mundo de la moda, es famoso por, bueno, actualmente ex marido de Kim Kardashian, ¿verdad? Otra influencer muy, muy mediática, ¿no? Sí, que cualquier día se presenta gobernadora también. Efectivamente. Kanye West anunció su candidatura y al principio, bueno, nadie se lo tomó en serio, casi del estilo de Arnold Schwarzenegger, ¿no? De hecho,
varias veces copió parte del discurso, ¿no? Nadie daba un duro por mí, como aquel que dice, ¿no? Y, Sí. oye, pues llegué a gobernador, ¿no? En este caso, el rapero no contaba con el apoyo de ninguno de los principales partidos. Como sabemos, en Estados Unidos principalmente son republicanos y demócratas, si bien es cierto que existe ese tercer bloque, ¿no?, de independientes, pero él no contaba con ninguno de los dos respaldos de los partidos mayoritarios. Para ello, para poder financiarse su carrera, como bien sabemos, Kanye West es multimillonario y según datos publicados por diferentes medios de comunicación, se llegó a invertir 11 millones de euros en su campaña electoral. Oh, claro, mira, oye, nadie me la quiere financiar, pues me la financio yo solo. Y esos 11 millones de euros le reportaron la cantidad de 66.000 votos en todo el país, según la Comisión Electoral Federal de los Estados Unidos. Le Salen salió caros, ¿eh? O sea, no me salen las cuentas, ¿eh? Me salen caros. No, de hecho su fracaso fue estrepitoso, le costó el divorcio en plena campaña con Kim Kardashian. Yo creo que fue su mayor éxito, digamos, entre comillas. Fue más famoso su divorcio en plena campaña que su política. Que aquí tienes doble fracaso, porque además, la típico de política americana conservadora, en la cual te dicen, hombre, divorciarte no sería la mejor señal, ¿no? O un político divorciado no va a obtener muy buenos resultados. Por cierto, hablando de resultados, he cogido la calculadora. A Kanye West, o llamarlo como queráis, le costó $166,66 cada voto. No está mal. Pagó 166 euros por cada voto. Sí, y eso que consiguió finalmente recuperar parte de la inversión porque, bueno, como se sabe, a diferencia de en España, el modelo de partido y de sistema de financiación americano es privado y consiguió algunos inversores y por lo visto consiguió paliar algo el palo económico a nivel personal, ¿no? Porque al final estaba apostando a él por él mismo. Pero sí, sale caro el voto. Es que, hombre, 166... es que he hecho el cálculo de qué le costaría, o sea, a ese precio, los 50 y pico millones de votos obtenidos por Joe Biden y me da error la calculadora. O sea, me dice que sí, o sea, salen, mira, 8.833 millones de dólares. Es decir, si Joe Biden hubiese pagado el mismo precio por cada voto, hubiese tenido que pagar 8.833 millones. O sea, una burrada. Bien, ¿no? Creo que es equivalente a... Barato. Al 8% del PIB de España. Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, y si hablamos de figuras controvertidas, de figuras que han hecho época en Estados Unidos y que rivalizaron, porque en las mismas elecciones se presentaban los dos. Y ojo que nadie descarta que se vuelva a presentar. Nos tienes que hablar de uno de los personajes más emblemáticos, Adrián. No, hombre, porque además tiene dinero también. Este también tiene dinero como para presentarse 20 veces y financiarse la campaña. Hablamos de Donald Trump, porque en esas mismas elecciones de 2020 en las que Kanye West se presentó, obviamente Donald Trump era el rival de Joe Biden, era el presidente en ese momento de Estados Unidos. ¿Qué decir de Donald Trump? Es no el presentador, el expropietario de concursos de belleza como Miss Universo, Miss Estados Unidos adolescente. Y obviamente se le conoce, sobre todo en Estados Unidos, aquí lo conocemos como un magnate inmobiliario, sobre todo, pero en Estados Unidos la fama, la gran fama le vino en los años 80 como magnate inmobiliario. Por cierto, Javier, como magnate inmobiliario que se la pegó 200 veces. Fue una de las cosas más famosas. Récord de bancarrotas. Efectivamente, Donald Trump se hizo famoso justamente porque publicó un libro en el que hablaba de cómo había que reponerse de las bancarrotas contando su propia experiencia en innumerables ocasiones. Que no está mal. A ver, también te digo una cosa, si tú haces un libro sobre cómo hacer algo, hazlo tú primero, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo reponerte la bancarrota? Te lo digo yo que he ido a la bancarrota varias veces, ¿no? Pues, efectivamente. Te digo yo, a partir de la segunda bancarrota tu libro pierde un poco de... Claro, yo ya no me empezaría a fiar, ¿eh? O sea... Hombre, como modelo de negocio no lo veo rentable. No, el modelo de negocio no lo veo rentable, no. Pero bueno, más allá de sus bancarrotas, es verdad que en Estados Unidos se le conocía porque durante muchos años fue el protagonista de un show de la NBC llamado The Apprentice, El Aprendiz. En España llegó también, es decir, en España también llegó este reality show en el que un montón de jóvenes candidatos aspiraban a un puesto de trabajo y donde lo más famoso
era que cada semana se eliminaba uno de esos candidatos. Y se hizo muy viral, se hizo muy famosa la frase de Donald Trump al final de cada episodio, diciéndole a esa persona, "You are fired", estás despedida, ¿no? Con ese tono, con esa mala leche, por decirlo así, de Donald Trump, ¿no? Un Donald Trump que, como tú dices, en libros y en frases no se le puede negar que tiene estilo, el arte de la negociación, piensa en grande y patea traseros en los negocios y en la vida. Libros, como digo, famosos de Donald Trump, que por cierto, según cuentan las malas lenguas, no fueron escritos por él. Que aquí ya tenemos experiencia tanto de políticos como de famosas presentadoras de televisión, los cuales los libros te los escribe otro. Sí, ¿no? Claro, con la cantidad de dinero que tiene, cualquiera puede pagar a cualquiera. Efectivamente, parece que es una práctica cada día, más rutinaria, ¿no? Es cierto que de algunas personas se parece raro, ¿no? Ver a Donald Trump encerrado en el despacho trabajando en su propio preparando libro. el siguiente capítulo del libro. No llego a los tempos de la editorial, no, parece muy raro. Estamos hablando de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos entre 2016 y 2020. Como tú dices, 2024 está por ahí pululando, podría llegar a presentarse. Sin duda, si cogemos el tema que hemos hablado de Kanye West, hablamos de uno de los hombres más ricos del mundo, uno de los presidentes más controvertidos y posible candidato porque, primero, es posible que tenga el apoyo del Partido Republicano, pero si no, con todo el dinero que tiene, es capaz de presentarse y abrir un hueco y abrir una división dentro del Partido Republicano. Donald Trump obviamente también ha sido, no digamos actor, pero oye, por ejemplo, recordamos intervenciones como, aparte de su programa de The Apprentice, en Solo en Casa, que se le ve ahí en uno de sus hoteles precisamente. Es decir, que ha tenido también sus pinitos en Hollywood, por decirlo así. Pero oye, estamos hablando mucho de gente en Hollywood, hemos hablado también de Evita Perón en Argentina, pero en España, oye, vamos a terminar con estilo patrio, porque en España también tenemos políticos que, digamos que saltaron a la fama no por la política. Efectivamente, quizás después de estos grandes nombres no internacionales y de súper conocidos nos pueda parecer un poco, sobre todo un poco raro en el caso de uno de los dos que vamos a mencionar, porque llevan muchísimos años en la política, mucho más de los que nos podemos pensar. Sí. Pero empezaron como actores y en una serie que en su época fue muy, muy famosa. Es el caso de Tony Cantó y Felizuco, que alcanzaron la fama con 7 vidas. Bueno, en la misma época Tony Cantó estaba en 7 vidas y Felizuco estaba en El Informal, que recuerdo yo que lo veía. El Informal, aquel programa que echaban en Telecinco después de las noticias, que estaba Florentino Fernández, que estaba Javier Capitán, y Felizuco realmente era un humorista más. Efectivamente, pero sobre todo en el momento de Tony Cantó, el auge de las series 7 vidas no fue de esos fenómenos que todo el mundo quizá, también el monopolio de la televisión ¿quién era más mucho estaba más en 7 vidas? Willy Toledo. Efectivamente. Willy Toledo también estaba, ahora me lo has hecho recordar. Sí, fue de una serie que se convirtió viral. Sí, muchos años, lo típico que la han vuelto a reponer varias veces, sí. Pues nuestro amigo Tony Cantó, que quizás sea más conocido que la figura de Felizuco, comenzó en un partido ya extinto como es UPyD en 2011. Posteriormente se pasó a Ciudadanos, que es, digamos, quizás la faceta más conocida y más reciente. En el momento en el que Tony Cantó se suma a Ciudadanos, arrastra con él a Felizuco. Fue también, quizás si recuerdan, en España cuando muchos de los partidos políticos empezaron a apostar por este modelo americano, ¿no? De atraer famosos a la política, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el caso de Pedro Duque, ¿no? Con Pedro Sánchez. Pedro Duque. Estaba ahora no me saldrá el nombre, aquella militar que entró en las listas del PSOE, varios toreros que entraron en las listas de Vox para las diferentes elecciones, la repetición y la primera. Maxim Huerta también por parte de... Maxim Huerta, que llegó a ser durante unas horas o durante unos días ministro. Efectivamente. Sí, no, fue una época, sí, pero bueno, el caso de Tony Cantó ya no es que responda a esa época, el caso de Tony Cantó es que recuerdo que hubo un momento cuando pasó lo de Ayuso que pensé, tenemos que hacer un vídeo de qué partidos le quedan a Tony Cantó.
Sí, o sea, es que de Tony Cantó parece que sigue teniendo un poco esa cultura de actor dentro y decir, bueno, yo me voy, cuando se acaba una serie me voy con la siguiente, ¿no? Sí, exacto. Sí, no tenía demasiados problemas. Es decir, no lo veo militando en Podemos, pero no ha tenido Oye, tiempo al problemas. tiempo. Bueno, Tiempo al sí, tiempo. claro, hombre. Claro. Sí, espérate. Sí. Pues bueno, con este resumen yo creo que hemos tratado algunos de los personajes más controvertidos. Por supuesto, nos hemos dejado bastante fuera, ¿no? Porque Sí. obviamente, pero creo que es interesante, ¿verdad? Este repaso. No, porque además te das cuenta, incluso hemos visto dos tipos de político-actores, por decirlo así. Unos que primero les vino la fama, tipo Ronald Reagan, estamos hablando, por ejemplo, Tony Cantó, etcétera, que primero les vino la fama y luego se dedicaron a la política. Otros casos que para mí, por ejemplo, me sorprenden, tipo Clint Eastwood. O sea, yo creo que de todos los que hemos dicho, el más sorprendente, el que yo creo que más destaca, es el de Clint Eastwood, que es como... Te vas a poner de alcalde cuando realmente no, es como no te hace falta, y además después de ser alcalde y de ser el jefe del departamento de parques y recreaciones de California, sigues haciendo películas porque ha tenido muy buenas como $1 Million Baby, como Gran Torino, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ahí Clint Eastwood para mí el más sorprendente, pero sí, o sea, Sí. listado interesante. Javier, nos escuchamos la semana que viene, muchas gracias. Muchas gracias, un placer estar aquí como siempre. Am I stuck in this dream forevermore? Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.